minutos. Y le digo la verdad, cuando leí, porque yo estaba en el exterior, que en un acto importante se estaba, bueno, firmando lo que hace un año de alguna manera se venía trabajando un poco menos, que es el avance y la concreción de los acuerdos entre la empresa de agua israelí Mekorot con distintas provincias de la Argentina. ¿Se recuerdan esa gira del ministro del Interior Guado de Pedro con, bueno, 10 provincias? Yo dije, bueno, tantos viajes se hacen de estas giras que quedan en eso, pero no, dos provincias ya avanzaron, Mendoza y San Juan, en septiembre, con una firma para que ese plan maestro de lo que se debe hacer para, bueno, este desafío que tiene que ver con el agua, que es, bueno, para todos y en nuestra Argentina con diversas realidades en cada provincia. Luego se realiza este enorme acto con la presencia del presidente de la empresa israelí Mekorot y con todos los referentes de todas las provincias. Estuvo ahí no solo el presidente Yitzhak Aronovich, ¿sí?, de la empresa Mekorot y los ministros y todos los que están involucrados, sino un hombre clave en todo esto, que es el responsable de los proyectos del exterior de la empresa Mekorot, y me refiero justamente a Diego Berger, con quien vamos a dialogar unos minutos. Diego, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿dónde te encontramos? Ahora estoy en San Juan. Ahora justo en San Juan. ¿Y antes? Antes estaba en Mendoza y después vuelvo a Mendoza. Ah, bien, usted tiene ya entonces la ruta hecha La varias veces. vuelta, sí, sí, sí. La ruta del vino se podría llamar. No está tan mal eso. No, no, la verdad que no es un lugar espectacular para estar ahora. Y es Sí. espectacular pensar que lo que yo decía, ¿no? Con todo lo que la Argentina nos ha mostrado, que tantas veces se quedan las buenas intenciones, esta vez algunas cosas concretas Eh, han pasado. sí, es así, como vos bien dijiste, hay cosas que sorprenden. Primero sorprendió que hubo una, creo que de eso hablamos la otra vez que nos encontramos, creo que fue en noviembre, no, en septiembre, cuando se firmaron los acuerdos, Ujú. que realmente primero nos sorprendió que hubo una delegación en abril del año pasado enfocada en el tema del agua, es muy importante, y después se sorprendió que salió algo de esa delegación, porque generalmente son visitas que quedan en las visitas y un poco de charlas, pero es la primera vez que en realidad avanzamos para hacer acuerdos y comenzar a trabajar con ellos. Bien, y ya que decimos esto y aprovechemos que es algo histórico, ¿qué es lo que se ha concretado? Mira, nosotros en septiembre firmamos y comenzamos a trabajar en planes maestros en Mendoza y San Juan, que ya estamos ahora terminando la primera etapa, o sea, ya son unos 4 meses que estamos trabajando. Y en ese momento, cuando comenzamos a trabajar, ya se empezó a hacer como un memorándum de entendimiento con otras provincias que querían avanzar. Entonces, el memorándum era más que todo para sentarse y comenzar a charlar, a ver cómo avanzamos. Y eso fue lo que se firmó. Hoy estamos sí, ahora con todo el asunto de carnaval, no sabemos qué día es, pero estamos en lunes, Hoy creo, es ¿no? 20, lunes 20 No, de pero es febrero. lunes. Bueno, el Ujú. lunes 13 firmamos con 5 provincias más, que es Catamarca, La Rioja, Río Negro, Formosa y Santa Cruz. En 3 de ellas haremos planes maestros y en 2 de ellas es más que todo para hacer sería como una consultoría general sobre temas específicos, A ver, para Diego, mejorar la si nos gestión. explicas a aquellos que no estamos en este tema, ¿qué es un plan maestro? ¿Cuánto tiempo requiere y qué es lo que significa? Un plan maestro sería para la mayoría de nosotros que nos gusta el fútbol, es parar la pelota y ver cómo tenés que hacer para el futuro, ¿no? No empezar a correr para todos lados. O sea, un plan maestro hace una gestión, o sea, analiza cómo tiene que ser la gestión de los recursos hídricos de aquí a 30 años. O sea, qué hay que hacer de aquí cada año, no digamos cada década hasta los 30 años. ¿Cómo te va a afectar el cambio climático? ¿Cómo va a afectar eso a las demandas? Porque en definitiva, nosotros decimos que la torta es una, ¿no?
Entonces hay que ver cómo la cortás, si vas a querer usar más para minería, menos para agricultura. O sea, el plan maestro es más que todo poner datos y números a una charla y a una discusión que tiene que ser cómo gestionar todos los recursos, cómo dividir esa torta. Es ¿Ves? decir, es de alguna manera hacer un análisis situacional actual y un Claro. anteproyecto a 30 años de todo lo que tiene que ver con los recursos hídricos, de cómo utilizarlos correctamente. O sea, la primera parte está bien, la segunda que dijiste más o menos, pero vamos a poner algo en el medio que está Póngame un mejor. 6, por favor, Nada, apruébeme más. está bien, no te vamos a bochar porque que no tenías por qué saber eso. A La ver, primera parte sí es un análisis del diagnóstico, que es la parte más difícil porque todos creen que tienen todos los datos y que saben todo, pero ahí está, es un problema, yo digo que es como una psicoanálisis. Al principio hay que asumir todos los problemas que tienen. La segunda parte es, tomando en cuenta el cambio climático, ver cómo hacer la proyección de los recursos hídricos de aquí a 30, o sea, cada década durante 30 años. Eso, los recursos y por otro lado las demandas, o sea, como el cambio va a haber más temperatura, entonces va a haber más evapotranspiración, o sea, la agricultura va a utilizar más, también el consumo doméstico va a crecer. Y también la demanda va a cambiar porque, por ejemplo, hay provincias que quieren hacer minería. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, después se pone todo eso en conjunto y se da una solución. Fíjate que uno de los problemas del futuro no es si vas a tener más o menos agua, o sea, la temperatura, por supuesto, ese es un problema. El mayor problema es que va a haber una variación interanual muy grande. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenés que ver dónde vas a poder acumular digamos, el agua excedente de los años de las vacas gordas para usarlo en los años de las vacas flacas. Y ahí es donde puede ser que tengas que hacer algo de infraestructura. bien, yo no Porque, quiero justificar para que la bolilla no me dé así que usted me boche, pero le quiero decir, profesor, que cuando hablé de anteproyecto, obviamente no quise entrar en todo está lo que bien, usted yo te nos estoy cuenta, traduciendo, pero es estoy esto. traduciendo lo que dijiste. El diagnóstico de lo actual, como usted dijo, es Estaba entender las perfecto. Ahí te pondría problemáticas, un sobresaliente claro, también. y luego hay Ah. que abordar todos los factores que hacen a tener Claro, pero un mapa para fíjate, es seguir. que el mayor problema no es un problema de infraestructura, es un problema cultural totalmente. La gente Mm, usa más agua de lo que tiene, los agricultores usan más agua de la que deben usar, y ahí es donde el mayor problema, no es un problema de infraestructura. Y eso lo vi, fíjate que cuando hubo hacer una rueda de prensa, cuando ujú. llegamos la primera vez en septiembre a Mendoza y está sentado con el ministro de Obras Públicas y le preguntaban qué obras cree que va a salir de aquí. Y lo primero que le dije a los periodistas, dice, ¿por qué creen que hay que hacer una obra? O sea, es un paradigma. Yo creo que lo que hay que hacer es cambiar la forma de pensar de la gente y en base a eso cambiar la gestión. O sea, posiblemente Argentina y en muchos lados de Argentina había abundancia, como yo siempre digo que Israel fue bendecida con la falta de recursos hídricos, no solamente hídricos, ¿no? Ujú. Otros recursos también, y tuvimos que usar la cabeza. Y Argentina en muchos lados, o sea, estuvo en la cultura de la abundancia, pero en algún momento cambió eso. Mm. Entonces, ahí es donde hay que cambiar esa forma de pensar. Bien, cambio Y cultural para poder aprovechar y utilizar correctamente los recursos existentes, no desperdiciarlos, pero me imagino sí, que hay provincias donde sí hay escasez de recursos hídricos y por otro lado dijiste, por ejemplo, donde hay abundancia en ese cambio cultural, también me imagino la incorporación de tecnología y de otras cosas como para la poder tecnología, pero cuidarlos. fíjate una cosa, a mí me molesta bastante el asunto de la tecnología, que digan que la solución viene por la tecnología. Es Ujú. como que sí, bueno, digamos, sigamos haciendo las mismas cosas, o sea, estás en tu casa tirando dinero, estás todo el tiempo, viste, gastando más de lo que te entra y decís, bueno, en algún momento voy a ganar la lotería y todo va a estar bien. Mm. Entonces yo creo que también, digamos, los que tenemos posibilidad de hablar en público, tenemos la responsabilidad de hablar de una forma, digamos, aunque queda medio ridículo, una Sí, forma más responsable y clara. y decir que en realidad la tecnología no te viene a salvar nada. O sea, la tecnología te viene a ayudar. Ujú. Eh, ¿Entendés? Es imposible esperar que toda la solución venga de la tecnología.
la mayoría de los problemas no necesitas high-tech para el sector de agua, estoy diciendo. Hay sectores que sí necesitan. Para el sector de agua, la mayor cantidad de cosas no es nada de high-tech. Es Ujú. todo low-tech, digamos, y tecnología en algún lugar. Digo, Fíjate que el estamos riego por hablando, goteo es simplemente riego por goteo ya una tiene administración. 60 años, en Ajá, serio. ajá. Estamos hablando de los años 60. Entonces no es que es una tecnología de última generación. Ujú. Es una tecnología que ya se está usando 60 años y está comprobada. Bien, y ¿Entendés? O entonces, sea, Mecorot viene acá a tratar de producir ¿qué? Un impacto cultural en las provincias, en los funcionarios, en la ciudadanía, todo eso, sí, también. todo Y eso más, o sea, también. todo eso. Sí, no es que también parte del trabajo es ir a hablar. Ahora voy a dar vuelta en Mendoza por toda la ciudad de Mendoza con la dirección de irrigación. Más que todo para el asunto de la difusión, de que la gente tiene que entender que tiene que usar lo necesario y no lo que quiere. Eso es una parte fundamental. O sea, suponete que haríamos una proyección de los recursos hídricos hasta el año 2050 Ujú. y vemos que la cantidad de agua es X, ¿sí? Y ahora usan dos veces eso. ¿Por qué? Porque en muchos lugares del país se dieron derechos al agua, a la agricultura, que no está basado en nada, no está basado en nada técnico, ¿entendés? No está, entonces vos tenés que poner las cosas sobre la mesa. Mira, esto es la cantidad de agua que hay. ¿Cómo hacemos para dividirla? Como te dije antes, la torta es una, ¿entendés? Entonces, el cambio, o sea, este tipo de trabajo lo que hace es reducir la incertidumbre. ¿Y qué quiero decir de reducir la incertidumbre? Nosotros estamos hablando, si vos le decís, por ejemplo, como en Israel, al agricultor va a recibir tanta cantidad de agua con tanto precio y tanta calidad, él puede programar el cultivo que quiere hacer con eso. Cuando estás aquí, yo escucho que en Argentina se pierde un montón de cultivos por el problema de la sequía. De parte del corazón, es algo que no tendría que pasar así. Por la cantidad de agua que hay, es un asunto de distribución y de llevar agua de un lugar a otro. Pero en definitiva, entonces, cuando te digo de disminuir la incertidumbre, es eso. Vos no vas a poder digamos, que te venga una helada, no vas a poder estar, o con la ola de calor o la ola de frío que hubo ahora, la semana pasada. Contra eso no podés hacer muchas cosas, es muy complicado. Pero el hecho de que tengas agua garantizada todos los años, sí tiene que ser lo mínimo. ¿Entendés? Por eso te digo, tenés que reducir la incertidumbre donde da para hacerlo. Y eso es el abastecimiento del agua. Con lo cual estás hablando de un proceso cultural nada simple, como dijiste, en un país donde ha sido la abundancia en general lo que ha primado. Y por otro lado pensaba, bueno, es cierto esto que estás diciendo, acá hay excesos, pero por ejemplo, recuerdo ya que estás ahí en San Juan, entre Mendoza y La Pampa hay todo un Sí, tema con el agua, donde La Pampa reclama que le han cortado, bueno, a partir de ciertas situaciones, el acceso a agua y que esto les ha traído inconvenientes. Digo, hay un tema de las provincias, hay un tema cultural, hay un tema nacional. El desafío es cultural, pero también es concreto, ¿no? sí, por supuesto. Hay que tomar en cuenta todos los consumos. El agua que tiene que pasar de una provincia a otra tiene que ser tomada en cuenta dentro de toda la, digamos, la programación futura. Mm. O sea, el agua, como yo siempre digo, tiene que lograr consenso. Pero para eso hay que analizarlo entre todos y llegar a ese acuerdo de cómo tiene que ser utilizada. El agua tiene ¿Eh? que llegar a consensos. Qué importante esto que estás diciendo. ¿Y cuánto tiempo llevará este plan maestro? En este caso ya está, digamos, en ejecución La en primera San Juan y etapa, sí. Mendoza. La No, es primera. más o menos entre 18 y 20 meses o sea, en las provincias que firmamos ahora vamos a empezar solamente en mediados de abril. Es imposible empezar o sea, cuando se firma. Ujú. Como hay que formar un equipo local, nosotros también pusimos énfasis en que el equipo local tiene que ser por cuenta de cada provincia porque queremos, eh, o sea, lo más importante de producir un plan maestro es el proceso. No es Ujú. que vos terminás después de 18 meses y ya está, tenemos todo solucionado. Hay muchas cosas que ellos van a tener que actualizar.
Entonces estamos interesados en que el equipo local sea de cada provincia para después poder continuar con ese trabajo. O sea, Bien. a mí no me interesa que, ¿entendés? El traspaso o poder aprender a través del proceso. No estamos interesados en hacer los informes, dárselos y decir, bueno, es lo que tienen que hacer. Eso no tiene ningún sentido. O sea, el traspaso o sea, capacitación y el entender cómo son esos procesos, porque no es que eso fue inventado en Israel. El asunto es que somos pragmáticos y damos soluciones. Mm. Pero yo quiero que la gente aquí empiece a entender cómo es la forma de pensar, la forma de trabajo y ese pragmatismo. O sea, digo, siempre lo que queremos enseñar es una filosofía de gestión, no es algo técnico aquí. O sea, a pesar de que va a haber soluciones técnicas, pero la solución técnica no es lo más importante. Llegar a una solución es lo importante y todo el proceso de cómo hay que pensar para llegar a la misma. ¿Y ¿Entendés? cómo te está yendo, les está yendo a Mecorot en ese necesario escuchar de parte de los funcionarios y otros? No, mira, aquí en Mendoza y San Juan están trabajando muy bien. Hay por parte de las provincias y los gobernadores están muy metidos en el trabajo. Desde que con Mendoza y San Juan empezamos primeros, no tuvimos que hacer ya cuando estaban en Israel los dos gobernadores con los encargados del sector hídrico de cada provincia, cuando ya estaban ahí ya empezamos a avanzar. O sea que fue bien claro lo que querían. Y yo creo que gran parte fue por el asunto de entender de que no venimos a vender una tecnología. O sea, todo lo que estaba contando, que lo más importante es la planificación. Ujú. En base a eso, después vos podés elegir la tecnología adecuada, pero lo más importante es cómo hacer una planificación a largo plazo. Por eso te digo, aquí está todo el mundo está muy metido y estamos trabajando muy bien y estamos muy contentos trabajando. ¿Sí? Bien, importante todo esto que estás diciendo porque generalmente se piensa, bueno, Israel trae una solución mágica que es algún aparatito que va a No, resolver el problema y estás hablando, no, no, acá hay que realizar una tarea de campo con los actores, con los responsables, con los ciudadanos para pensar de manera correcta lo que es la utilización de este recurso tan importante como es el agua. Increíble que todavía siglo XXI haya tantos ciudadanos, más allá de las necesidades de la agricultura y de otras, ciudadanos que no tienen nada, acceso al agua, que es un derecho humano casi absolutamente inalienable. Eh, mira, pero por eso, Miguel, te podés hacer un programa de 2 horas. O sea, porque o sea, no es para una conversación de pocos minutos, por el ujú, hecho de que no todo el mundo tenga agua o todo el mundo tenga saneamiento, no es un problema técnico, o sea, no tiene nada que ver con la tecnología. bien. Entonces, también me da vergüenza que la ONU tiene que venir y las Naciones Unidas venir a decir o sea, poner objetivos. Mm. O sea, ¿por qué tiene que decir a los países que hasta el año 2030? O sea, ¿no es algo obvio que cada país tiene que hacerlo? Entonces, si vos lo pensás por ahí, te das cuenta que en realidad no tiene nada que ver con la tecnología. Bien, y entonces, ¿hasta cuándo se queda Diego Berger aquí en el lugar que lo vio nacer? Porque la Todavía no transformación sé. cultural y lo que significa llevar a cabo este proceso en tantas provincias va a requerir de mucha tarea. ¿Cuánta gente tiene Mecoró trabajando acá No hay no hay un director de proyecto, como los equipos locales son de cada provincia. Ujú. Tenemos un director de proyecto que está, por ejemplo, ahora en Mendoza y San Juan. Ahora vamos a tener otro también para las tres provincias que vamos a empezar ahora, Catamarca, La Rioja y Río Negro. Ujú. Y hay gente que viene todos los meses. Todos los meses hay una o dos personas de Mecorot fuera del director de proyecto. Cada tanto yo también vengo. Y ahora no, ahora estoy aquí hasta el domingo. Ya mañana me voy a Mendoza. Ujú. Y después viene por suerte mi familia con mis hijas. Vamos a pasear un poco y sí, me empezaron a decir que vos estás solamente ahí todo el tiempo. Y entonces Van a mis ir a hijas. mirar algunos lugares donde hay mucha agua en la Argentina, entre otras Claro, cosas, no, es ¿no? que mis hijas estuvieron como mochileras aquí. Ah, Y bueno, el año pasado estuvo una. Y me dice, no, papá, ¿qué vas a estar ahí solo? eso, no, Eh, no.
no O sea, no corresponde puedo. y pensando que seguramente como mochilera vieron lugares donde hay tanta agua que Estuvieron ahí. no se Claro, puede vamos a ir creer Bariloche, que en vamos a ir para... Argentina falte agua o que haya No, no, ellos necesidad. saben que falta, pero igualmente no quieren que la pase bien solo. Ah, bien, tienes que... Entonces van a venir todas mis hijas con mi mujer. Dice, se termina el placer, ahora viene el trabajo. Bien, Claro, claro. y una pregunta, porque todo esto que estás diciendo es tan del sentido común y es una decisión política y filosófica casi, de decir hay que hacer esto y tener un plan maestro, prepararse, entender, hacer el buen diagnóstico para pensar el futuro. Es algo muy, en términos económicos, ahora voy a ir a lo concreto. A la Argentina esto le implicó una erogación fenomenal, contratar la asesoría de una empresa como Mecorot. No, porque primero todas todo hay que, me olvidé nombrar, pero todos los acuerdos son a través del CFI, del Consejo Federal de Inversiones. O Ujú. sea, cada provincia tiene una cantidad de dinero que puede usar dentro del consejo y que generalmente no llegan a utilizar todo ese dinero. O sea, es para este tipo de trabajos, de consultoría, de planificación. Entonces están usando algo que si no lo hubieran usado, ese dinero se pierde o entra en un tipo de fondo de inversiones para el sector privado. Pero es una Entonces, gran cantidad de dinero, mira, un plan maestro para dos provincias en conjunto es un poco más de $1 millón para todo el trabajo, 1.300.000, 400. con lo No es cual, poco dinero, no, pero tampoco es algo que cambie la economía de una provincia. no, no es por eso nuevamente y tomando en cuenta, bueno, como podrás saber, nuestros salarios son un poco más caros que los salarios de aquí, pero no es el tipo, el orden de magnitud que cuesta y también es un poco menos. Para reducir costos estamos haciendo en dos provincias al mismo tiempo. Ujú. O sea, lo que te estoy diciendo es lo que costaría un plan maestro en otro lado, como hicimos en la India, en Azerbaiyán. Aquí estamos haciendo por el mismo valor más o menos dos provincias. O Bien. sea, dos por uno estamos haciendo. También lo que nos pone muy contentos es ver que de este viaje que se hizo en abril del año pasado, con esta delegación inédita que llevó el ministro del Interior, Guado de Pedro, acompañado ahí por todos los ministros y las provincias, bueno, se pudo llegar a concretar esto que nos parece tan importante y ojalá, como dijiste, los referentes en primer término que tienen la responsabilidad a cargo del manejo del tema hídrico puedan escuchar y hacer esa terapia con el psicólogo Ah, realmente pero honesta de plantear los problemas y luego Miguel, avanzar. pero yo creo que lo más importante es el cambio de la cabeza de la gente, Ujú. porque no sé si te comenté, una de las cosas que más escucho en distintos, o sea, yo trabajo, coordino los proyectos internacionales, o sea, en muchos lugares del mundo, y lo primero que te dicen en cada país es, el problema es la compañía del agua, el Ministerio del Agua. Digo, pero escucha, el Ministro del Agua y la compañía de agua son de parte de ustedes, no es que vinieron de Marte a... Entonces la compañía del agua no cobra más por el agua para que si cobrara un poco más podría ser una compañía sustentable y cuidar las redes, pues empiezan a criticar que tiene 40% de pérdidas. Yo sí, para que no tenga 40 tendría que cobrar más, pero si ellos cobran más, ustedes no van a querer que esa gente esté en el... O sea, existe como el huevo o la gallina, o sea, todo el mundo quiere, como diríamos, bueno, bonito, barato, pero en definitiva hay que entender cuáles son las limitaciones. O sea, si vos decís, mira, si siguen haciendo las cosas como lo hacen ahora, bueno, le pueden mostrar dónde van a estar de aquí a 30 años. Si vos querés estar bien, entonces tenés que hacer las cosas de otra forma. Y no es nada, como vos dijiste, son cosas obvias, vos lo dijiste. Un botón de muestra de lo pequeño que finalmente es lo macro. Por ahí contratan a Mecorot no solo para poder analizar el tema hídrico, sino para hacer un plan maestro más amplio, porque en todos los aspectos me parece que hay algo de esto que estás planteando. Diego, agradecerte enormemente que continúen avanzando en esta tarea tan importante, cultural, que también tiene que ver con, bueno, colaborar Como en un tema tan dirían, importante. inshallah, como dirían, inshallah. Disfrute de San Juan y Mendoza, la ruta de los vinos y bueno, Y que tengamos buenas noticias. Vamos a continuar siguiendo este tema que nos parece tan bueno y que es sin duda una luz en el camino, que finalmente se concrete este trabajo con Mecorot para poder, ojalá,
hacer que los actores que tienen Estamos en responsabilidad se contacto, pongan. te mantengo actualizado. Muchas gracias. Diego Berger, Eh, encargado de proyectos internacionales de la empresa Mecorot. Buenas noticias, ¿eh? Y ve, no era ni siquiera una gran inversión. Es trabajar mirando la realidad y tratando de cambiar, sobre todo la cultura, que es lo que se requiere para también aprovechar este recurso con el cual cuenta la Argentina y como tantos otros, tantas veces es desperdiciado, mal utilizado, despilfarrado, quién sabe, tantas cosas se podrían agregar.